Ejercicio 7.126 del libro Mecánica de Materiales de Bill Johnston, séptima edición. Bueno, en palabras sencillas, lo que nos pide este ejercicio es determinar, inciso A, el esfuerzo de tensión en el anillo acero, que es el color gris, que va a estar en la parte exterior. Inciso B, la presión correspondiente ejercida por el anillo de latón sobre el acero, o sea, la presión que se encuentra en medio de estos dos anillos. Tenemos aquí los datos, T sub S, que representa el espesor del acero, en pulgadas. E sub S, que es el módulo de elasticidad, y alfa sub S, el coeficiente de dilatación lineal. Lo mismo para el latón. Para el acero lo representaremos con un subíndice S y para el latón con un subíndice B. El ejercicio consta de lo siguiente. Me dice que ambos anillos van a partir de una posición junta, ¿no? O sea, el anillo de acero exterior y el anillo de latón interiormente van a estar encajados uno dentro del otro de una manera exacta, tal que el diámetro exterior del latón, que va a ser igual al diámetro interior del acero, va a ser de 5 pulgadas. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que ambos anillos inicialmente se van a encontrar a una temperatura de 50 grados Fahrenheit y va a existir un incremento de temperatura de hasta, o sea, va a pasar a la temperatura de 50 grados Fahrenheit a 125 grados Fahrenheit, por lo que ambos materiales al aumentar su temperatura se van a expandir uno más que el otro debido a su distinto coeficiente de dilatación lineal. Nuestro trabajo va a ser determinar cuál es ese esfuerzo de tensión en el anillo ocurrido por las deformaciones debido a la variación por temperatura. Bueno, el primer paso es el siguiente. Dice 1. Deformación por temperatura. Los esfuerzos de tensión anular, cuando me dice los esfuerzos de tensión anular, son las tensiones que ocurren a lo largo del perímetro o también los textos lo conocen como tensión anular. También se lo puede llamar tensión perimetral a lo largo del perímetro del anillo. Entonces, va a existir una tensión anular o perimetral en ambos anillos. Esta tensión se encuentra en la superficie de contacto que hay entre sí, es decir, al interior del anillo de acero y al exterior del anillo de latón. Dice, por lo que los radios que se usarán para el cálculo serán el radio externo del anillo de latón, o sea, el anillo de adentro, y el radio interno del anillo del acero. Para el radio externo utilizamos la letra R mayúscula y para el interno la R minúscula, para el acero y para el latón. Para el acero usamos el radio interno, lo representamos con el número 2. Y vamos a hacer el cálculo. Si hago el cálculo de dilatación del alargamiento del radio, en este caso me va a dar los siguientes datos. Yo lo simbolizo a la variación del radio debido a la temperatura del radio R2. Reemplazo el coeficiente de dilatación lineal del acero, que es 6,5 por 10 a la menos 6. La variación de temperatura, que es de 125 a 50. Lo que queremos es esa diferencia. Y el R2, que ya hemos visto que es 2,5. Hacemos lo mismo para el latón. Hacemos los cálculos y vemos que la variación por temperatura para el acero me da 1,21875 por 10 a la menos 3 pulgadas. Como pueden ver, ese alargamiento simboliza que, como pueden ver aquí en pantalla, que este radio interno va a crecer hasta esta posición, o sea que el anillo de acero ya no va a ser así, sino va a ser más grande debido a que nosotros lo incrementamos por temperatura. A esta pequeña variación en color verde la vamos a simbolizar vectorialmente con un delta de temperatura R2. Y exactamente lo mismo para el radio externo del latón, ya no el interno como aquí, fíjense, está bien en la gráfica. Aquí el radio externo es el que crece a una nueva posición, simbolizando a que el anillo
tiende a crecer libremente en esta nueva posición con estas dimensiones. Listo, vamos al siguiente. Parte geométrica, paso número 2. Bien, antes de que nosotros incrementemos por temperatura los anillos, estos se van a encontrar, o sea, antes de que le metamos temperatura, los anillos se van a encontrar en lo que nosotros vamos a plantear como una primera posición. Lo simbolizamos con estos dos tonos, con estos dos colores, plomo y amarillo intenso, o sea, totalmente pintado, con sus bordes negros. Esta va a ser la posición inicial del anillo de acero, o sea, el estado no deformado, y la posición inicial del anillo de latón o en su estado no deformado. En la gráfica serían estos dos pares de anillos, ¿no? Como pueden ver aquí. Entonces, lo que yo quiero que vean es la posición del radio externo R2 del anillo amarillo o del anillo de latón y la posición del radio interno R1, o mejor dicho, del radio, perdón, el R2 es la posición del radio interno del anillo de acero y el R1 mayúscula es la posición del radio externo del anillo de latón, ¿ok? Entonces esta es la posición inicial. En una segunda posición, cuando nosotros incrementamos la temperatura, estos par de anillos tienden a crecer. Pero hemos visto de que ambos crecen, su radio crecen en una longitud distinta debido a que tienen coeficientes de dilatación distintas. Entonces uno va a crecer más que el otro. En este caso el latón, el amarillo, va a crecer más que el anillo de acero. Eso lo simbolizamos aquí en esta gráfica. Fíjense, esta posición 1 del anillo de latón amarillo va a crecer hasta el anillo más grande que vemos en la gráfica. Va a crecer más o menos en esta posición, ¿no? Entonces nosotros vectorialmente representamos esto a ese crecimiento del anillo de latón de la siguiente forma. Fíjense, el latón es el radio R1, el radio externo. Fíjense, de aquí este radio va a crecer toda esta longitud vectorial verde. Va a crecer una distancia delta T R1. Entonces, este va a ser el nuevo radio. Ya aquí estaría posicionado mi anillo de latón en color amarillo. Crecería debido a la temperatura en esas dimensiones. Y de la misma forma, el anillo de acero en color plomo, que es R2 o R minúscula 2, va a crecer también. Tal vez no tanto como el anillo de latón amarillo, pero también va a tener un crecimiento considerable. También con un vector en verde, delta TR2, también va a crecer su radio interno. Va a posicionar al anillo de acero en esta posición si es que este anillo se expandiera libremente. Entonces, estas serían las dos posiciones de los anillos si ambos crecieran libremente, cosa que no es así. Nosotros sabemos que ambos, físicamente hablando, se encuentran uno dentro del otro y ambos entre sí no van a dejar expandirse libremente porque ambos entre sí se están bloqueando, están resistiéndose uno con el otro. Entonces nosotros vemos que ambos anillos, el anillo amarillo, que es el del latón, tiene que estar siempre dentro del anillo de acero, cosa que no pasa aquí, aquí se sale. Y el anillo de acero tiene que estar afuera, no tiene que meterse por nada del mundo, y aquí está como si estuviera dentro, ¿no? Entonces sabemos que eso no puede pasar, físicamente no es posible, pero tiende a quedarse en esa posición. Eso nos lleva a la tercera posición, que también se lo conoce como el estado final. Aquí nosotros tenemos que ver, o en este caso,
En realidad nosotros no sabemos cuál va a ser la posición final de este par de anillos después de haberse deformado. Por lo que en la tercera posición nosotros tenemos que proponer un estado final propuesto, un estado final coherente. Entonces, estas dos posiciones, nosotros tenemos que escoger si, o sea, podemos decir que estos par de anillos pueden terminar aquí afuera, pueden terminar más adentro de los par de anillos nuevos, pueden terminar en medio. Nosotros podemos colocar estas dos posiciones de anillos en su estado final deformado donde nosotros querramos. Pero lo que sí tenemos que respetar para que sea coherente de que ambos estén unidos, como está aquí en pantalla, y que el anillo plomo, que es el del acero, esté fuera y prendido al anillo de latón, pero por dentro. Entonces, si se respeta esta posición de estos par de anillos, no importa si ambos crecen hacia afuera o crecen mucho hacia adentro, incluso de los par de anillos, no importa, nosotros podemos colocarlo en la posición que nosotros querramos. Pero ambos tienen que estar unidos y el del acero tiene que estar afuera y el del latón tiene que estar adentro. ¿Ok? Al final, el ejercicio nos va a decir dónde es la posición exacta de este par de anillos, no hay problema. Entonces yo propuse que estos dos par de anillos queden más o menos en esta posición, en medio de los dos estados. Puede ser que esté bien, puede ser que no, pero como es algo coherente va a ser válido para encontrar la respuesta numérica. Espero que hayan comprendido esto, sé que es un poco complejo, pero es lo mejor que se puede hacer para que gráficamente podamos entender cómo es el movimiento, cómo es el comportamiento de las deformaciones de, de nuestro anillo. Entonces, fijémonos aquí en el anillo de amarillo, en el anillo de latón. Fíjense, R1 tiene esta longitud de anillo, que es en color negro. Incrementó por temperatura, incrementó por temperatura, incrementó por temperatura, hasta que su radio externo queda en esta posición. Ahora, desde donde terminó por temperatura, desde ahí nosotros tenemos que trazar una deformación. En este caso tenemos que acortar hasta que llegue a su posición en el estado final, que llegaría a ser aquí, donde nosotros lo propusimos. Toda esta longitud en color rojo le llamamos delta R1, que es la deformación que tiene que hacer mi anillo para que pueda colocarse en su estado final. Hacemos exactamente con el radio interno del acero, R2. Esta es la longitud del radio R2. Incrementa por temperatura, incrementa por temperatura, incrementa por temperatura. Y la deformación delta R2, desde donde terminó de desplazar por temperatura, acortamos, acortamos, acortamos hasta la posición de su radio interior y decimos que este es el delta R2, la deformación del anillo de acero. Bien. Aquí está el gráfico que dice que en la figura podemos ver las diferentes posiciones de los anillos. Punto, usaremos este esquema para relacionar las deformaciones de ambos anillos, entre paréntesis, geométricamente hablando, entre sí. Entonces, estos son los vectores que nos importan a nosotros y que lo que vamos a hacer, vamos a relacionar. Decimos que delta R1 va a ser igual a delta R2 más delta TR1 menos delta TR2. Gráficamente podemos ver eso. Fíjense. A ver, restemos delta sabiendo de que R1 y R2 son iguales, ¿no? En dimensiones. Entonces, si nosotros restamos delta TR1 con delta TR2, este pedazo de aquí le restamos este otro pedazo de aquí, ¿qué me queda? Me queda un vector desde la parte interna del anillo segmentado plomo hasta la parte externa del anillo segmentado amarillo, ¿no? Esa pequeña longitud va a ser delta TR1 menos delta TR2. Si a eso nosotros le sumamos este delta R2, que es la deformación en color rojo, fíjense que va a ser igual al delta R1, gráficamente hablando, ¿no? Eso ya lo pueden ver ustedes con calma, ¿no? Gráficamente. Entonces, esa relación que acabamos de mencionar aquí, la representamos en esta ecuación.
delta R1 va a ser igual a delta R2 más delta TR1 menos delta TR2. Perfecto. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Ahora con esta ecuación ya planteada podemos hacer los reemplazos. Las deformaciones en rojo, que son delta R1 y delta R2, la pasamos a la izquierda. Y a la derecha queda delta TR1 y delta TR2, que si recordarán estos dos valores lo hemos calculado aquí atrás, ¿no es cierto? Aquí y aquí. Solamente copiamos ambos valores. Copiamos ambos valores y sumamos. Aquí obtenemos una ecuación que relaciona las deformaciones de ambos anillos entre sí. A esto nosotros la llamamos ecuación 1 y la conocemos como la ecuación de compatibilidad de deformaciones. Perfecto, ecuación número 1. Vamos a la siguiente paso. Parte 3, parte estática. Entonces nosotros lo que hacemos en la parte estática es plantear la propuesta de deformación. ¿Qué es eso? Vamos a irnos al gráfico y vamos a ver qué pasaron con nuestras deformaciones, que son los vectores en color rojo. Aquí me dice que delta R1, o sea el acero, el anillo color plomo o gris, estaba cortando, estaba entrando al radio. Y que el latón, el amarillo, también estaba cortando, estaba entrando, fijémonos. Fíjense, esto es lo que se refiere. ¿Hacia dónde apunta el vector delta R1? Estaba cortando, está yendo hacia adentro, por lo tanto acorta. El delta R2 también, fíjense, el vector va hacia adentro, se deforma hacia adentro, está cortando. Entonces ambos decimos que acortan la longitud, el radio de los anillos. Por lo tanto, las presiones P sub S, que es del acero, y P sub B, que es del latón, van a comprimir el anillo. Para el acero, como es el anillo externo, la presión se va a quedar en la parte interna de su geometría y va a ir hacia adentro porque va a tender a comprimir, es una presión negativa. Y para el acero, perdón, esto es latón, P sub B para el latón también va a ser negativa, aunque recibe la presión de la parte externa, esta presión también va a tender a comprimir a mi anillo. ¿Ok? Entonces, dato también a tomar en cuenta. Hacemos una sumatoria de fuerzas en dirección radial igual a 0. ¿Y qué obtengo? Negativo P sub S menos negativo P sub B va a ser igual a 0 porque no hay otra presión. Ambos puedo multiplicar esta ecuación por menos 1 y obtengo que la suma de la presión P sub S del acero más la presión P sub B del latón va a ser igual a 0. Esa es la ecuación número 2 y esta va a ser mi primera ecuación de equilibrio estático. Ecuación 4, que es la parte física. Aquí vamos a hacer un pequeño repaso de las ecuaciones que vamos a usar. Este paso es un poco largo, así que prepárense un poco. Primero vamos a hallar rápidamente la ecuación de las tensiones anulares. Cuando digo tensiones anulares, quiero decir la tensión que se encuentra alrededor del anillo, del perímetro del anillo, del perímetro del anillo. Entonces, el anillo sabemos que no tiene una gran longitud, que es muy pequeña, pero igual nosotros la alargamos con fines académicos para que pueda simbolizarse mejor vectorialmente. Esta longitud va a ser L, la llamamos L. Sabemos que la presión en un cilindro a pared delgada o en un anillo suele representarse hacia adentro, suele estirar las paredes. Vamos a seguir eso, si esto era hacia arriba no hay ningún problema, pero esto es el caso usual. La fuerza va a ser la presión P por el área de contacto, que si lo partimos por la mitad, suele usarse así, partirse por la mitad, y va a tener toda esta superficie interna, a la que llamamos área 1. Y la tensión anular o perimetral también va a multiplicarse, que esto es lo que estamos buscando, por el área 2, que es los bordes
en color azul de mi anillo, que van hacia arriba y la otra va hacia abajo para equilibrarse. Hacemos una sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, positivo hacia arriba, y decimos, para la tensión anular, decimos 2 veces porque hay 2 rectas, veces la tensión anular por el área 2, menos la presión por el área 1 igual a 0. Listo, 2 veces la tensión anular. Aquí es igual al área 2. El área 2 es igual a la longitud, porque esto llega llegamos a tomarlo en cuenta como si fuera un pequeño rectángulo. Entonces el área de un rectángulo es longitud, o sea, la base por la altura, o sea, longitud por el espesor, que llegaría a ser T, T por L. Y el área 1 para el sector rojo, para la presión, para la parte interna, vemos que la altura también llega a ser L y la base llega a ser 2 veces R, ¿no? La mitad es R, la 2 veces R es 2 veces R, 2 por R. Por último, despejamos la tensión anular o perimetral y obtenemos que la tensión anular o perimetral va a ser igual a la presión por el radio, en este caso interno, dividido entre el espesor de mi anillo. Ecuación número 3, esta es mi ecuación de tensiones anulares. Ahora, esto también llega a ser un poco, esto es muy importante, que casi no lo vemos en los libros, es la deformación de la longitud anular. Esto también se lo conoce como el alargamiento, pero del perímetro del círculo, el perímetro del anillo. Entonces, la longitud del anillo o la longitud anular, nosotros lo representamos con L sub A o longitud anular. Sabemos que la longitud de un anillo es 2pi radio. Entonces, su alargamiento sería un incremento a su longitud, a la que nosotros llamamos delta LA. Este incremento se da debido a la tensión anular propiamente dicha. Entonces aquí lo que nosotros hicimos fue cortar un pedazo del anillo y lo estiramos como una barra, que es lo que vemos en color amarillo, es la longitud 2pi radio, y representamos el alargamiento anular con un pequeño bloque en color rojo. Pero a nosotros no nos interesa la longitud anular, lo que nos interesa es el incremento del radio. Entonces nosotros decimos si inicialmente la longitud del anillo es 2pi radio, entonces la nueva longitud va a ser 2pi, pero el radio, entre paréntesis, va a sufrir un incremento. O sea, 2pi veces, paréntesis, radio más el incremento del radio, que este es el incremento que queremos encontrar, pero no lo conocemos. Entonces yo digo de la figura, gráficamente puedo decir de que delta LA, la deformación perimetral, va a ser igual a 2pi paréntesis R más delta R menos 2pi R. Esto lo multiplico por multiplicación distributiva. 2pi radio se da con 2pi radio y me queda que la deformación de la longitud anular, delta LA, va a ser igual a 2pi veces delta R. Perfecto. Entonces esta es la ecuación 4 y esta es la relación de la deformación anular y la deformación radial, que era lo que estoy buscando. Esta es la ecuación 4. Perfecto. Vamos a usar estas dos ecuaciones ahora. Vámonos a la siguiente página. Y aquí tengo, vamos a hallar la deformación radial de un anillo. O sea, para cada anillo. Primero sabemos de que esta es la fórmula generalizada de Hooke, que es delta L igual a N por L entre E por A, que dividiendo que N entre A, la normal entre el área va a ser igual a la tensión. Sabemos bien eso. Y podemos decir que la deformación de la longitud anular o perimetral va a ser igual a la tensión anular o perimetral, que es lo que estamos buscando, por L entre E. ¿Ok? Por L entre E. Esta sería la ecuación de la deformación anular. La ecuación de la deformación anular. Perfecto.
Entonces, donde aquí L sería la longitud del anillo, el módulo de elasticidad, etcétera. Ahora, vamos a reemplazar la ecuación 3 y 4 allá de la anterior página y la vamos a reemplazar aquí en 5. Aquí y aquí. En 5 en esta ecuación y vamos a tener la siguiente expresión. 2pi por delta R igual a P por R entre L entre T por E, siendo R el radio y T el espesor del anillo. En este caso L, como hemos dicho, va a ser la longitud del anillo. Sabemos que la longitud del anillo es 2πr. Entonces reemplazamos aquí L con 2πr. Aquí lo convierte a R al cuadrado. Y por último despejamos delta R, que es la deformación o el alargamiento o acortamiento del anillo. Y me va a quedar la siguiente expresión, que es nuestra ecuación física para los radios del anillo, que era lo que nosotros estábamos buscando, ecuación número 6. Esto es lo que nosotros buscábamos después de tanta deducción en la parte física. Ahora lo adoptamos, aquí no hacemos nada, solamente adaptamos por la simbología. La ecuación física para el radio del latón va a ser la siguiente, delta R1, y la ecuación física para el radio del acero. Solamente es la misma ecuación, solamente la estamos adaptando para cada material. 7 y 8. Por último, en la parte final, decimos reemplazo la ecuación 7 y 8, la que acabamos de hallar, aquí y aquí, y la reemplazamos en la ecuación 1, que es la ecuación geométrica. Le hacemos un rápido vistazo. Esta es la que ustedes ven aquí. Ok, aquí y aquí hacemos esos reemplazos. Estamos acabando y me va a quedar esta expresión. Aquí las incógnitas llegarían a ser las presiones, la presión en B, que es la presión amarilla o la presión del latón, y la presión del acero P sub S o la presión en el anillo color gris. Reemplazamos los radios, 2.5, 2.5 son iguales, externo, interno, el espesor T sub B y T sub S, que esto lo sacamos de los datos del ejercicio. Y el módulo de elasticidad también, lo muestro rápidamente. Aquí está, lo tenemos como dato. Hacemos las simplificaciones correspondientes. Aquí simplificamos y multiplicamos todos los miembros por 10 a la 6 para que no nos salgan números muy grandes y obtenemos la segunda ecuación de equilibrio estático con respecto a las presiones. Perfecto. Esta va a ser mi ecuación 9. Por último, yo digo, resuelvo el sistema de ecuaciones entre la ecuación 9, que es mi segunda ecuación de equilibrio estático, con la ecuación 2, que es mi primera ecuación de equilibrio estático. Busquemos rápido la ecuación 2, que es esta de aquí. Esta que ustedes ven aquí, que es importante no equivocarse en los signos, si no va a salir otra cosa. Y vamos a tener el siguiente sistema de ecuaciones con la ecuación 9 y 2. Resolvemos este sistema de ecuaciones y obtengo que ambas presiones son iguales, pero con signos distintos. Si el signo me salió positivo, quiere decir que lo que yo asumí es correcto. En este caso, recordemos que ambas presiones, nosotros en nuestra propuesta de formación, asumimos que ambas comprimían, ¿no es cierto? Que ambas estaban comprimiendo. Pero al final de cuentas el signo nos va a decir si estamos en lo correcto o no. En este caso, aquí para la presión B o la presión del latón o la presión amarilla, nos dio signo positivo, quiere decir que evidentemente el latón va a encontrarse a compresión. Y para el acero nos dio el valor, que este valor sí sirve, pero como nos dio con signo negativo, quiere decir que no está bien lo que nosotros asumimos, no estaba compresión. Era lo contrario, o sea que estaba a tracción. El valor está bien, pero la dirección era la contraria, tracción. O sea que el latón comprime y el acero tracciona o se estira. Por último, un dato extra, podemos calcular las tensiones anulares, o sea, perimetrales de los anillos, con la ecuación 3 para el latón y también la ecuación 3 para el acero, esta ecuación que ustedes ven aquí. Vamos a usar esta ecuación para hallar las tensiones anulares. Simplemente reemplazamos tensión anular para el latón, P sub B, que es lo que vamos a hallar aquí,
que es la presión, por el radio 1 por el espesor. Y obtenemos este valor de tensión anular para el latón, 2820,127 psi, o lo que nos pide el libro, que era la tensión anular del acero, P sub S por R sub 2 entre T sub S. Reemplazamos estos datos y obtengo 5.640,252 psi o 5,64 KSI como me lo pide en el libro. Esto es compresión y esta es tracción. Los resultados que nos pide el texto son estos dos, la presión, que llegan a ser iguales solamente con signos cambiados, y este valor de acá que es la tensión anular del acero. Ustedes pueden irse al libro, ir a la parte de atrás de los resultados, se van con el número de ejercicio número 707.126 y van a ver que las respuestas coinciden.